de hacer esta presentación y va a quedar todavía más claro con los ejercicios prácticos que vamos a desarrollar al final de la presentación. Bueno, pues nuestro objetivo el día de hoy es obtener de forma experimental el diagrama de interacción para columnas de concreto reforzado sujetas a flexocompresión. Los ejercicios prácticos que vamos a realizar van a generar información, van a generar valores que nosotros vamos a considerar en una tabla, y con esos valores vamos a tener lo que serían propiamente las coordenadas para poder dibujar un diagrama de interacción en un sistema de ejes coordenados. Ese va a ser nuestro objetivo de la práctica y va a ser pues a partir de resultados de los ejercicios prácticos que vamos a desarrollar. El material con el que se trabaja en esta ocasión consiste en primer lugar en una serie de cilindros de concreto simple fabricados de acuerdo con la norma ASTM-C-31, 3 especímenes. Esta norma ASTM se refiere a la prueba que se hace en los laboratorios para determinar la resistencia a compresión del concreto a través de cilindros estandarizados. En México, bueno, tenemos nuestras propias normas NMX, que son muy similares a la norma STM que se comenta aquí. Refiriéndome al caso del cilindro, un cilindro estandarizado es aquel que tiene de dimensiones 30 centímetros de altura por 15 centímetros de diámetro. Este cilindro o los cilindros que se ensayan se colocan, bueno, tienen todo un proceso de elaboración, de curado, de cabeceo, etcétera. No son el objetivo de esta práctica los ensayos propiamente dicho de estos cilindros. Entonces me voy a limitar nada más a comentar que se colocan en una prensa, se ensayan a compresión, se obtiene la carga última que soporta cada cilindro, se divide entre el área de la sección transversal y eso nos da el esfuerzo de ruptura, que es precisamente la resistencia a compresión de ese concreto. En el caso de la norma ASTM, se pide que se haga el ensayo de 3 probetas o especímenes, es decir, 3 cilindros, y se saca el promedio de la resistencia de los 3. En el caso de la norma mexicana, solamente pide que se ensayen 2 cilindros y se haga el promedio de esas 2 lecturas. Esa sería, digamos, la diferencia más significativa que hay entre las 2 normas. Repito, este primer ensayo nos va a servir únicamente para determinar una propiedad del concreto con la que van a estar hechas las columnas de los ejercicios que vamos a ver más adelante. Entonces, el siguiente material que vamos a ocupar son precisamente las columnas de concreto reforzado. Estas columnas son de sección cuadrada de 10 por 10 centímetros y tienen una altura de 45 centímetros. En su interior cuentan con un refuerzo longitudinal y transversal. El armado longitudinal consiste de 4 varillas de 3/16 de pulgada y que tienen un valor FY, su fluencia es igual a 5.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces son 4 varillitas longitudinales de ese diámetro y con ese FY. Por otra parte, el armado transversal consiste de una serie de estribos de 5/32 de pulgada de diámetro con el mismo FY de las varillas longitudinales, es decir, de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la separación a la que están colocadas los estribos es a cada 5 centímetros en toda la altura de la columna. Cada una de estas columnas, bueno, no todas, la mayoría de las columnas con las que vamos a trabajar cuentan con unas ménsulas en sus extremos. Vamos a explicar más adelante por qué en algunos casos, o en la mayoría de los casos, vamos a trabajar con unas columnas que tienen ménsulas. Se va a entender a la hora de explicar el ejercicio.
El equipo es la máquina Universal Instron con capacidad de 400,000 libras, es una prensa hidráulica, y tenemos un dispositivo que vamos a utilizar para aplicar carga con excentricidad. Este también se va a describir de manera detallada en esta misma presentación y después lo veremos físicamente en los ejercicios prácticos. Bien, vamos a revisar en primer lugar cuál es el comportamiento y los modos de falla que se presentan en columnas sujetas a flexocompresión. Existen dos modos principales de falla de elementos sujetos a flexocompresión. Por un lado, tenemos la falla en compresión. Esta falla se va a presentar cuando ocurre el aplastamiento del concreto por efecto de la compresión precisamente. En ese caso, el acero de refuerzo que se encuentra en el lado que está más comprimido alcanza a fluir, es decir, llega a su FY, mientras que el refuerzo que se encuentra en el lado opuesto, que está trabajando a tensión, no alcanza ese FY. Entonces, este primer efecto nos lleva a una falla en compresión. También se va a entender un poco más al momento de revisar los ejercicios prácticos. El segundo método de falla o modo de falla lleva a la columna a que tenga una falla por tensión. En ese caso, el acero de refuerzo que se encuentra en alguno de los dos lados fluye en condiciones de tensión antes de que se produzca el aplastamiento del concreto por compresión, precisamente en el lado que está más comprimido. También esto lo vamos a ver en uno de los ejercicios que van a completar la práctica. La resistencia a compresión de la columna, considerando que la carga quedara ubicada precisamente sobre el eje de dicha columna, es decir, que tuviéramos un caso de carga axial, se puede determinar fácilmente con la expresión que aparece en esta transparencia. El valor de la carga P en el concreto, es decir, PC, la vamos a obtener sumando los efectos de las cargas tanto en el concreto como en el acero. En la parte del concreto tenemos F'C, que es el esfuerzo de resistencia a compresión del concreto. Precisamente es el valor que se va a obtener del cilindro o los cilindros que se van a ensayar. Y los vamos a multiplicar por el área de la sección transversal. El esfuerzo tiene unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado y el área de centímetros cuadrados. Entonces, el multiplicar área por esfuerzo me da como resultado kilogramos fuerza. Es decir, AC por F'C es una fuerza. Y por parte del acero sumamos el valor del Fy al que alcance a fluir el acero, multiplicada por el área de acero que se encuentra en la sección, que se representa con AS. Aquí hay una nota, como se vio en los mecanismos de falla, los aceros no siempre fluyen o no todo el acero fluye. Entonces, dependiendo cómo estemos nosotros realizando el cálculo, ese Fy se puede cambiar por F subíndice S si el acero no fluye. Sería el único cambio que habría en esta ecuación. Sin embargo, como estamos hablando de la resistencia para llevar a la falla la columna, el término de Fy es el que aplica y es el correcto en esta ecuación. Muy bien, para el cálculo de la resistencia a flexocompresión, va a consistir, es decir, esa resistencia la vamos a calcular en términos del diagrama de interacción que vamos a obtener. Este diagrama de interacción se define como el lugar geométrico de todas las combinaciones de carga axial P y momentos flexionantes M, los cuales llevan a la falla a la sección transversal. Hay un valor característico del concreto en términos de su deformación unitaria máxima que ocurre precisamente antes de fallar, antes de colapsar.
Entonces, cuando el concreto se está aplastando, la deformación unitaria máxima que alcanza es epsilon c igual a 0.003 y es un valor característico del concreto, es muy representativo. Por otra parte, para cada estado de deformación va a corresponder un valor de la carga P y uno de momento flexionante M. Esto lo vamos a ver también al momento de hacer los ensayos prácticos. El diagrama de interacción es la figura que aparece en esta lámina. Es en un sistema de ejes coordenados con un eje horizontal y uno vertical. Vamos a dibujar una gráfica o un diagrama en función de las cargas P que se van a ir aplicando a las columnas y de los momentos M que se van a ir generando. En el sentido del eje vertical, vamos a colocar nosotros los valores de la carga P y en el eje horizontal los valores de los momentos flexionante M. Como ustedes observan, del lado izquierdo hay una referencia hasta arriba, el punto inicial de la gráfica dice P subíndice 0. Esa carga corresponde a la que se obtiene de ensayar la columna bajo una condición de carga axial. Como mencionamos hace rato, la carga axial implica que la fuerza pasa justamente por el eje del elemento. Esto quiere decir que no hay excentricidad. Por eso, sobre el lado izquierdo del eje, en forma vertical, aparece una igualdad que dice E igual a 0, quiere decir excentricidad igual a 0, una carga sin excentricidad. Después, si la carga P queda fuera del eje, va a haber una distancia respecto del punto de aplicación de la carga hasta el eje que vamos a denominar excentricidad. Y esa excentricidad puede ir variando desde una cantidad muy pequeña hasta una muy grande. Para cada uno de esos valores de excentricidad va a corresponder un valor de carga P, que es la máxima que va a soportar la columna, y al multiplicar la carga P por la excentricidad, es una fuerza por una distancia, vamos a conocer el valor del momento flexionante que se está aplicando en la columna. Entonces vamos a tener valores de P y de M, que son las coordenadas, para poder dibujar esta gráfica, este diagrama. La gráfica tiene esta forma parabólica, como se ve en la imagen. Las líneas radiales en línea discontinua representan las excentricidades para cada uno de los puntos P y M que se van a ir obteniendo. Y como se ve en el texto, las líneas radiales muestran que la excentricidad es igual al momento dividido entre la carga P y que esto es una constante. En la parte de abajo aparece en el eje de los momentos un valor de M0. Ese M0 corresponde a el momento que se obtiene cuando el elemento trabaja solamente a flexión, es decir, es un caso de flexión pura, donde no habría carga, corresponde a una carga P igual a 0. Esto equivale a tener la carga P ubicada muy lejos del eje a una excentricidad igual a infinito. Entonces, una carga P ubicada a una distancia muy grande generaría un momento que se acerca mucho a lo que es el momento puro, que generaría una falla de flexión pura en el elemento estructural. También lo vamos a ver en uno de los ejercicios prácticos. Entonces, esos son los puntos que nos van a ir interesando para este caso. Como ustedes observan, también hay otras dos leyendas, una en la parte superior que dice intervalo de falla a compresión y otro en la parte inferior del lado derecho que dice intervalo de falla a compresión. Aquí hay un error en la lámina. En la última leyenda, la de abajo, debe decir intervalo de falla a tensión en vez de compresión. Es un error de la imagen. Ustedes, pues por favor, lo corrigen o lo toman en cuenta.
Y voy a explicar en qué consiste o por qué tenemos dos intervalos de falla. Como ustedes observan, el diagrama tiene forma de parábola y hay un punto de inflexión donde cambia la curvatura o un punto máximo del lado o en el extremo derecho. Ese punto me divide la gráfica en dos sectores o en dos campos. Del punto máximo de la curva o del punto de inflexión hacia arriba, si la columna falla, siempre va a fallar por aplastamiento del concreto, es decir, siempre va a ser una falla a compresión. Y si la columna falla para valores de P y M que van a estar por debajo de ese valor límite, de ese punto de inflexión, entonces la falla que va a tener la columna va a ser producida por el efecto de tensión, como se va a ver en los ejercicios. Entonces, esas son los rangos o intervalos de falla que se van a presentar en el diagrama de interacción. Voy a continuar. Muy bien. Para efectos de diseño, específicamente en este caso en flexocompresión, y en general para todos los diseños de estructuras de concreto, hay que hacer un ajuste a los valores con los que se va a trabajar. Me voy a explicar. El valor que nosotros tenemos de referencia de resistencia, ya sea la resistencia a compresión del concreto, el F'C, o en este caso la resistencia a la flexocompresión, nosotros tenemos que considerar por seguridad que probablemente esos valores de referencia pudieran no llegar a alcanzarse. Esto se debe a una cantidad muy importante o muy diversa de variables que son difíciles de controlar. Como nosotros sabemos, el concreto es un material compuesto hecho de varios elementos y tiene un proceso de desarrollo en el tiempo. Es decir, el concreto recién elaborado, recién fabricado, está en estado suave, fresco precisamente, y va endureciendo y desarrollando resistencia a medida que pasa el tiempo, hasta alcanzar un determinado valor, que es el que corresponde a su resistencia en compresión en ese caso. Pueden ocurrir varias cosas. Por ejemplo, a la hora de diseñar y elaborar la mezcla de concreto, si llegara a ocurrir algún error, pues el valor de la resistencia pudiera verse mermada en alguna cantidad. Además, su manejo en obra también tiene muchas variables difíciles de controlar. La colocación, la compactación, el curado, todos esos factores inciden en la resistencia del concreto. Entonces, si hay alguna omisión, algún error, en fin, esa resistencia se va a ver mermada. También incluso las dimensiones de los moldes o de las cimbras, si llegan a modificarse reduciendo la sección, también implicarían un cambio en la resistencia que tendría ese elemento estructural. Entonces, para efectos prácticos y de tener en cuenta esas posibilidades, lo que se hace es que se diseña con valores un poco por debajo de los que tenemos de referencia. En el caso específico de la resistencia a compresión del concreto, del F'C, si yo voy a diseñar una columna o cualquier elemento de concreto con F'C, yo tengo que considerar un valor de diseño que se representa con F*C. En el caso específico de la resistencia a compresión, F*C es igual a 0.8 de F'C. Es decir, yo voy a considerar que la resistencia real que se puede llegar a presentar, ya considerando los factores que mencionamos hace rato, pues va a alcanzar solo el 80% de la resistencia de F'C. Ejemplo, si tengo un concreto con F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, yo voy a diseñar al 80% de 200 kilogramos, es decir, mi F*C sería de 160 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Regresando al tema de flexocompresión, ocurre lo mismo.
Yo tengo una gráfica, como indica aquí, que se refiere a la resistencia nominal, que es la que yo puedo tener como referencia para el concreto que se va a utilizar. Pero por efecto de lo que acabamos de mencionar, tengo que utilizar una resistencia de diseño. Entonces, esa resistencia de diseño me da un diagrama reducido. Aquí se presenta un diagrama reducido de acuerdo con el criterio del ACI. El ACI es el Instituto Americano del Concreto. Y arriba aparecen unos valores para el caso de que el refuerzo transversal sea en función de flejes o en función de espirales. Si es el caso, hay dos indicadores, psi y alfa, que se toman en cuenta en un ejercicio práctico. Como se ve sobre la gráfica, hay valores de phi que afectan a P0 y de alfa y también a M0. Entonces, con esos valores reducidos son con los que yo voy a diseñar. Esto simplemente para tener nociones de que los valores que se van a obtener no necesariamente son con los que voy a trabajar para un diseño. Yo tengo que considerar un valor reducido o una resistencia de diseño. Bueno, los datos que tenemos en cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar son la geometría del elemento. Ya se mencionó de qué tamaño eran las columnas, su sección transversal y su longitud. También ya conocemos la cantidad y distribución del acero de refuerzo, tanto el longitudinal como el transversal. Ya se dijo cuántas varillas son o cuántos estribos, a qué distancia, de qué FY y la cantidad de los mismos y sus diámetros. Finalmente, el otro dato es la calidad del concreto, que lo vamos a determinar con F'C. Ese valor todavía no lo conocemos, es el que vamos a obtener del cilindro de concreto. Y la calidad del acero, que se define por su esfuerzo de fluencia FY. Ese FY ya lo tenemos como dato, el de 5.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Normalmente el FY lo tomamos directamente del fabricante, porque pues que generalmente lleva un control de calidad de su producción bastante bien desarrollado y nos da un valor representativo confiable. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos hacer también una prueba de ensayo a la tensión hasta que fluyera el acero y determinar su FY experimentalmente en el laboratorio. Pero generalmente se acostumbra a tomar el FY de referencia. El F'C, ese sí lo tenemos que hacer a través del ensayo correspondiente. Bueno, unas hipótesis que se van a manejar es que en algunas estructuras el valor de la carga P y del momento M varían en la misma proporción. Esto ocurre cuando tenemos una excentricidad que es estable, que no se mueve, que permanece constante. Es decir, yo tengo una carga P ubicada a una determinada excentricidad. Si esa carga P se modifica, se reduce o se incrementa, el momento va a variar. Acuérdense que el momento es P por E. Entonces varía en la misma proporción en que cambie el valor de P. Eso pasa en ciertas estructuras. En otros casos, P y M pueden variar de distinta forma. Y en ese caso, E no es constante, es decir, se puede mover. La carga P puede estar ubicada en distintos tiempos, en distintas posiciones, y eso genera momentos de diferente magnitud. Entonces eso cambia de manera diferente a cuando la carga P permanece a la misma distancia del eje, a la misma excentricidad. La representación de la excentricidad en la gráfica, como ya se mencionó, era E igual a M entre P. Aquí tenemos que la pendiente de las líneas rectas que se dibujan en la gráfica son P entre M igual a 1 entre E. Es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando aumentar la carga externa, el momento y la carga axial crecen en la misma proporción, la historia de carga queda representada por la recta que va desde el origen con una pendiente igual a ese cociente. Eso es únicamente para efectos de la gráfica, de cómo se determina, no hay ningún problema. En el caso de la flexocompresión, en estos dos dibujos
se representan casos especiales de columnas de diferentes secciones y con diferente distribución de aceros de refuerzo longitudinal. El primer caso representa el de unas columnas, o pudiera ser también el caso de un muro, con una armadura uniformemente distribuida, con un refuerzo perfectamente distribuido. Tenemos una sección rectangular y tenemos diferentes cantidades de acero en distintos ejes. El área de acero que tiene cada una de estas secciones o de estos ejes aparece representado con las letras A mayúscula, subíndice S, y están referidas como 1, 2, 3, 4 a cada uno de los ejes que estamos tomando en consideración. Se está considerando una carga P, que aparece ahí dibujada sobre el rectángulo, P subíndice N, con ese círculo en dos colores, blanco y negro, que nos indica la posición de la carga en la sección transversal y que evidentemente se encuentra cargada hacia la derecha, es decir, tiene una determinada excentricidad respecto del eje de la columna. En la figura intermedia, la figura B, se representa el diagrama de deformaciones unitarias epsilon para cada uno de los ejes 1, 2, 3 y 4 que sufren los aceros representados por la letra S. Del lado derecho observan ustedes un valor que dice 0.003. Acuérdense que esa es la deformación máxima que alcanza el concreto. Es decir, las deformaciones unitarias nunca van a rebasar ese valor porque es el valor donde el concreto falla, se aplasta. Entonces, cualquier valor tiene que ser inferior a 0.203 y el máximo precisamente es ese valor de referencia. Finalmente, en la figura de abajo, la figura C, se representa en términos de fuerza cómo quedarían trabajando cada uno de los ejes de acero y la parte de concreto. Las fuerzas en cada uno de los ejes de acero están representadas por las letras C mayúscula, subíndice S, y T mayúscula, subíndice S. Las letras C indican valores de fuerza de compresión y la letra T indica una fuerza de tensión. Por la parte del concreto, se considera de manera simplificada un bloque de forma rectangular que tiene una profundidad A que se calcula en función del eje neutro y que tiene un ancho de 0.85 veces F'C. Es un criterio de análisis y de diseño para elementos de concreto. Los esfuerzos de compresión en flexión en el concreto se determinan con ese diagrama simplificado. Del lado derecho, en la siguiente figura, aparece una sección circular, también con su acero de refuerzo distribuido perimetralmente. En ese caso, se ubica una fuerza, aquí no está representada precisamente en la superficie, pero en algún lugar, y tenemos exactamente lo mismo en el eje B que vimos en la figura anterior, donde tenemos la distribución de las deformaciones unitarias y el máximo es el de la deformación unitaria del concreto igual a 0.203. En la parte inferior aparecen nuevamente las fuerzas que actúan en los ejes de acero y el bloque de compresión en el concreto. Ahí se indica que la carga PN se ubica a una excentricidad E que está fuera de la sección transversal. Por eso en la figura A no se observa en dónde está ubicada esa carga. En la figura C, del lado derecho, hay una flecha hacia abajo que dice PN, esa es la carga que está actuando y está a una distancia E del eje de la columna. Entonces son dos casos particulares con secciones diferentes trabajando en condición de flexocompresión. Bien, algunas de las columnas con las que vamos a trabajar tienen una serie de ménsulas. Del lado izquierdo está la fotografía de una de estas columnas tal cual, y del lado derecho está una de las columnas colocada en la máquina universal, y ustedes observan en la parte inferior hay un dispositivo
ahí muy peculiar que tiene en la parte de abajo un sistema como de dos triángulos encontrados por la punta, y ese es el dispositivo que me permite ubicar la carga en un determinado punto que yo quiera respecto de la sección transversal. Como ese punto se va a ir moviendo en cada uno de los ejercicios que vamos a realizar, para asegurar que la pieza, que la columna no se nos vaya a deslizar o a salir de la prensa, tenemos que utilizar en los extremos esas ménsulas para que queden firmemente sujetas a los cabezales de la máquina. Y también me van a servir para colocar una carga con una excentricidad más allá de la sección transversal, como se va a ver en los ejercicios prácticos. Bien, otros casos especiales ocurren cuando el refuerzo longitudinal no tiene simetría. A esto se le conoce como columnas asimétricas. En el dibujo de la parte superior derecha a la izquierda se representa una sección transversal de una columna y observamos que hay dos ejes con diferentes cantidades y números de acero. Del lado derecho tenemos 3 barras que tienen un área de acero específica AS, y del lado izquierdo tenemos 2 barras con otra cantidad de acero en términos de área A'S. En la parte de abajo vuelve a aparecer nuevamente las fuerzas que se generan en los ejes de acero y el bloque de esfuerzos de compresión en el concreto con el criterio que ya mencionamos de 0.85 de F'C. Del lado derecho, en la parte superior, aparece un diagrama de interacción que cubre los 4 cuadrantes de los ejes coordenados, y que, si ustedes observan del lado derecho de esa gráfica, aparece una figura arriba con unos puntos, representa la sección transversal, y la cantidad de puntos que ven ahí, esos puntos negros, son el refuerzo vertical. Tiene la misma cantidad del lado izquierdo que del derecho. Esa es una columna simétrica. Y en la parte inferior se representa la columna trabajando con una carga P de compresión y un momento flexionante M. Entonces, el diagrama de interacción de esa columna es el que se observa precisamente. Observan que la gráfica en los cuadrantes de la derecha es exactamente igual que la gráfica de los cuadrantes de la izquierda. Es un efecto de espejo, es decir, tenemos lo mismo a la izquierda que a la derecha. Entonces, para efectos prácticos, con que obtengamos experimentalmente los valores para los cuadrantes del lado derecho, implícitamente tenemos también los del lado izquierdo, es decir, no es necesario hacer ejercicios en dos sentidos de excentricidad, con que lo hagamos en uno es más que suficiente. Ahora, para la columna simétrica, como se ve en la parte inferior, la sección transversal tiene más puntos o más refuerzo en el lado izquierdo que en el derecho. La columna está sujeta a carga P y momento flexionante M, y lo que ocurre es que el diagrama sufre un cierto cambio, como se aprecia en la figura a la izquierda de la columna que acabo de describir. Entonces tiende a girar respecto a uno de los ejes en función de hacia dónde tenga la excentricidad y hacia dónde estemos nosotros evaluando, sí, es en función de la excentricidad y también en la cantidad de acero que haya en uno y en otro lado. Esa es la diferencia que se obtendría si tuviéramos columnas asimétricas. Bien, el refuerzo transversal, los famosos estribos, cumplen varias funciones. Una de ellas es evitar el pandeo de las barras longitudinales. También el colocar los estribos permiten que haya un confinamiento del núcleo del concreto. Esto aumenta la capacidad de compresión y deformación axial de la columna. Y desde luego, pues los estribos se diseñan para resistir al cortante. Entonces, estas son las 3 principales funciones que cumplen los estribos de refuerzo en una columna. En la gráfica que aparece ahí, una gráfica carga de formación, se representan los comportamientos de refuerzos transversales
para diferentes tipos de espirales en función de un criterio del ACI que habla de diferentes tipos: espiral pesada, espiral del ACI, espiral liviana, y que solo ilustran el comportamiento de estas espirales en un ejercicio de compresión o de flexocompresión. Muy bien. Esto es nada más una referencia visual, realmente no tiene alguna aplicación práctica en los ejercicios que vamos a hacer hoy. Por otra parte, el armado transversal para las columnas es muy variable en función de las necesidades que se tengan de las cantidades de acero que se vayan a requerir. Puede ser tan simple como tener anillos, como el caso de la figura A o el caso de la figura E, donde simplemente unos anillos sujetan todas las varillas longitudinales y con eso es suficiente. En otros casos se puede requerir el uso de ganchos o de anillos adicionales para sujetar barras intermedias en la sección transversal de las columnas. Entonces aquí se representan gráficamente varios casos que pueden ocurrir donde pueden necesitarse arreglos de armado transversal pues un poco más complejos que simplemente poner un anillo o un estribo tal cual. Algunos criterios de diseño para colocar estos estribos pues vienen en los reglamentos y en las normas técnicas complementarias. Para el caso de los estribos, en cada barra longitudinal de esquina y cada barra alterna debe haber un apoyo por un estribo con un ángulo menor a 135 grados. En la figura de la parte inferior derecha se observa un arreglo con esas características para cumplir con los criterios de diseño que me dan las normas. Y otro aspecto que hay que ver es que la separación menor a 150 milímetros a barra tiene que ser menor, igual o menor a 150 milímetros a cada barra apoyada lateralmente. Esto se observa en la figura izquierda y derecha que aparecen en la parte inferior. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de refuerzo transversal para cumplir con los criterios de diseño que me exigen las normas. Nuevamente esto es de carácter informativo, no lo vamos a ver así en los ejercicios prácticos. Y algunos detalles de las armaduras transversales, como se comentó, pueden ser en función de estribos o de sunchos o espirales. Son poco comunes, pero pues se llegan a utilizar en algunos casos específicos. Bueno, otros requisitos para el diseño de elementos a flexocompresión vienen en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Aquí se mencionan de manera general algunos de ellos. Por ejemplo, nos dice que los requisitos de la sección de una figura 7.3 que aparece en las normas, en la sección correspondiente, se aplican a miembros en los que la carga axial de diseño PU sea mayor que AG multiplicado por F'C entre 10. En marcos que estén en el caso 771A, también que corresponde a un caso que mencionan las normas, que tengan una relación altura-base mayor que 2 y se encuentren en zona 3, al dimensionar por flexocompresión hay que incrementar 50% la fuerza axial y el momento flexionante por sismo. El factor de resistencia se toma igual a 0.8, excepto si se usa un procedimiento operativo alternativo que aparece en otra sección. Tampoco se fijen mucho en esta información, es nada más de carácter ilustrativo, son algunos conceptos que hay que considerar y bueno, vienen en las normas técnicas complementarias correspondientes. También la dimensión transversal mínima de una columna no debe ser menor de 300 milímetros. El área AG no será menor que P último entre 0.5 por F'C. Para todas las combinaciones de carga, la relación entre la menor dimensión transversal y la dimensión transversal perpendicular no debe ser menor de 0.4 y la relación entre la altura libre y la menor dimensión transversal no debe exceder de 15. Entonces, todos estos son criterios geométricos de diseño que vienen en las normas
y que hay que tomar en cuenta para pues diseñar estos elementos estructurales. Más información: la resistencia mínima a flexión en columnas debe satisfacer con la ecuación 7.2 en el caso de un nudo de unas nudo en un ejercicio de columnas. Las sumas anteriores deben realizarse de modo que los momentos de columna se opongan a los de las vigas. Las condiciones deben cumplirse para los dos sentidos en que puede actuar el sismo y no será necesario cumplir con esa ecuación en los nudos de azotea. Todos estos son criterios de diseño. Y vamos a pasar a explicar el efecto de la flexocompresión y de alguna manera ya qué ejercicios prácticos vamos a hacer a continuación. Del lado izquierdo tenemos representada una columna de sección rectangular con dimensiones B por H, y en la parte superior se dibuja una carga de compresión P y un momento flexionante. En la parte superior de la sección transversal, al centro se observa una figura en forma de rombo. Ese rombo que aparece ahí es lo que se conoce como núcleo central. Se calcula muy fácilmente y vamos a explicar en los ejercicios, bueno, en las gráficas que vamos a ver a continuación, ese valor de referencia para qué me sirve, qué utilidad tiene conocer el núcleo central. Luego por ahí en la parte media aparece una figura de color azul con unas líneas negras que están amplificadas del lado derecho, y esto nos da una analogía de cómo se comportaría la sección en flexocompresión, es decir, una carga P de compresión actuando simultáneamente con un flexionante M, si en la sección tuviéramos una serie de resortes que se deformaran. Entonces, estos resortes se deforman de diferente manera dependiendo de las características que tenga esa carga P y ese momento flexionante. Vamos a ver los casos que se pueden presentar. El primer caso es el que corresponde a la carga axial. La carga axial implica que la fuerza P de compresión coincide su línea de acción con el eje de la columna. Está al centro de la sección transversal y al centro del núcleo central. El valor del esfuerzo de compresión sigma se calcula dividiendo la magnitud de la carga P entre el área de la sección transversal. Y cuando tenemos el caso de la carga axial, ese valor de esfuerzo sigma es el mismo en cualquier punto de la sección. Eso se representa con la figura de color rojo, que corresponde a un rectángulo, tiene la misma altura en cualquier punto, y es lo que ocurriría en términos de esfuerzo si tuviéramos el caso de carga axial. Regresando al ejercicio de los resortes, si en lugar de la sección tuviéramos unos resortes, los resortes se comprimirían exactamente en la misma dimensión en todos sus puntos, y todos los resortes se comprimirían exactamente igual en el caso de la carga axial. ¿Qué pasa si esa carga ya no se ubica en el eje, sino a una distancia que llamamos excentricidad? Bueno, aquí tenemos un segundo caso. Ya la carga P ahora se ubica con una excentricidad, pero está todavía dentro del rombo que definimos como el núcleo central. En este caso, aplicando el principio de superposición, para calcular los esfuerzos, lo que se va a hacer es, por una parte, considerar la carga P como si fuera carga axial, tal cual, y le vamos a sumar el efecto del momento flexionante que se calcula con la fórmula de la flexión o fórmula de la escuadría. Entonces el esfuerzo sigma en un punto de la sección se va a calcular dividiendo P entre A, como si fuera carga axial, más la ecuación del momento flexionante. Acuérdense que esa ecuación es menos M por Y entre I. M es el momento flexionante que resiste la sección o que actúa en la sección. Y es la distancia a partir del eje neutro hasta el nivel o punto donde queremos evaluar nosotros el esfuerzo. Y finalmente I es el momento de inercia de la sección transversal. Entonces, al hacer la suma de estos dos efectos de flexión y compresión,
obtenemos los valores de esfuerzo. En este caso, debido a la excentricidad, evidentemente, pues está generando un momento. De hecho, es lo que estamos calculando en la ecuación. Eso implica que el diagrama ya no corresponde al rectángulo rojo que vimos hace rato. Ahora el diagrama tendría forma de trapecio, como se observa en este gráfico de color amarillo, y habría un valor mínimo y uno máximo, pero toda la sección estaría trabajando a compresión, es decir, todos los valores de esfuerzo son positivos. Si fueran resortes, quiere decir que los resortes del lado izquierdo, en el sentido de la excentricidad, se comprimirían más que los del lado derecho. Es decir, si viéramos resortes, tendríamos un trapecio invertido al de la figura que aparece aquí. Esta figura amarilla representa los esfuerzos. Un esfuerzo máximo mayor generaría una compresión mayor en el resorte, entonces el resorte quedaría más aplastado a la izquierda que el de la derecha, si fueran resortes. El siguiente caso es cuando la carga tiene una excentricidad que se ubica justamente en el límite o en la frontera del núcleo central, como se ilustra en la figura de la derecha. En ese caso particular, la distribución de esfuerzos tendría la forma de triángulo, como el que aparece de color verde. Acuérdense que la flexión genera esfuerzos normales de compresión y de tensión. Los esfuerzos de compresión van en el sentido de la excentricidad y los esfuerzos de tensión van en el sentido opuesto. La carga P, considerada individualmente, genera un efecto de compresión en toda la sección transversal. Y el momento que es P por la excentricidad, P por E, genera compresión en el sentido de la excentricidad y tensiones en el sentido opuesto. Si la carga se ubica justo en el límite del núcleo central, el efecto o el valor de esfuerzo y compresión que genera la carga P en el punto donde el valor vale 0, se equilibra precisamente con la tensión que genera el momento en ese mismo punto. Es decir, numéricamente, el valor de la compresión que genera P es igual al valor de la tensión que genera M, y entonces al sumarlos, ni me da 0. Quiere decir que en un punto determinado no va a haber esfuerzos, y toda la sección va a trabajar a compresión, como se aprecia aquí en el diagrama de color verde. Aquí está representado ese valor de sigma igual a C, la frontera del núcleo central. Y vamos a considerar un último caso donde la carga se ubica con una intensidad más allá de la frontera del núcleo central. Esto aparece en casos de signo contrario. Ahora el diagrama está representado por dos triángulos invertidos por el vértice, por uno de los puntos extremos. Tenemos uno de color azul y uno de color verde. El azul representa compresiones, el verde representa tensiones. Entonces, la carga P, del lado donde está el triángulo verde, está generando compresión, tiene un valor numérico de cierta magnitud en compresión. Las tensiones que genera el momento flexionante en esa zona son numéricamente mayores que la carga P, que la compresión que genera la carga P. Entonces, me van a dar un valor negativo o una tensión en esa zona. Esto explica por qué en algunos casos las columnas que trabajan a flexocompresión pueden fallar por tensión. Acuérdense que mencionamos al principio que había dos formas de fallo de la columna: falla por compresión o falla por tensión. Esto se va a entender en las figuras, en los ejercicios prácticos. Aquí se resumen los 4 casos que acabamos de describir. Y vamos ya a pasar a la parte práctica con ayuda de unos videos. Entonces, la sección transversal de las columnas que vamos a ensayar va a consistir en una seccionada de 10 por 10 centímetros. Las barras longitudinales tienen un recubrimiento de 0.5 centímetros en cada lado. Entonces, la distancia entre ejes es de 9 centímetros.
necesitamos conocer el F'C del acero. Ese vamos a obtener de un cilindro. Y el acero de refuerzo está compuesto de 4 barras de 16 pulgadas, de 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, como ya se comentó. El refuerzo que tienen las columnas está en estas dos figuras. Del lado izquierdo tenemos un armado para una columna que vamos a ensayar en compresión bajo condiciones de carga axial, y también vamos a hacer una columna en condiciones de flexión pura con este armado, y todas las otras columnas, las que van a trabajar a flexocompresión, la diferencia es que van a tener unas ménsulas en los extremos que ya más o menos expliqué cuál es su función. Tenemos una serie de 4 columnas que son las que nos van a servir de referencia para cada parte del ejercicio que nos va a llevar a configurar el diagrama de interacción. Voy a empezar del lado derecho a la izquierda. La columna número 1, la que aparece del lado izquierdo, que no tiene ménsulas, va a ser para hacer un ensayo de compresión con carga axial. Las siguientes 3 columnas van a trabajar con diferentes excentricidades. Cada una de ellas tiene 2 líneas verticales, una línea discontinua que representa el eje de las columnas y una línea continua que representa la línea de acción de carga que vamos a aplicar. Entonces son 3 excentricidades diferentes. Finalmente, atrás de las columnas del lado izquierdo se ve acostada una viga parecida a la viga del lado derecho que voy a ensayar bajo carga axial. Esa viga que aparece al fondo la voy a ensayar a flexión pura al final de las 4 columnas que vamos a ensayar primero. Ese último ejercicio me va a servir para obtener el M0 de la gráfica de interacción o diagrama de interacción. Ese último elemento, la columna que va a trabajar en flexión pura, la vamos a ensayar de esta forma, como si fuera una viga simplemente apoyada con una carga al centro del claro. Entonces eso me va a permitir evaluar el M0 en la gráfica. El momento máximo va a ser P por L entre 4. Y aquí tenemos unas fotografías de las columnas ensayadas, donde podemos observar que cada una de ellas va a tener un comportamiento diferente en la manera en la que va a fallar. La columna que aparece del lado izquierdo es la de carga axial, donde se ve toda la sección aplastada, comprimida. La siguiente columna, que va a ser con una excentricidad que vamos a definir más adelante, como se puede observar, tiene una zona de desprendimiento del concreto en el sentido de la excentricidad. Va a fallar por aplastamiento concreto. La tercera columna, como ustedes observan, hay una grieta del lado derecho. Esa va a fallar por tensión. Sin embargo, ustedes observan que también del lado izquierdo hay una zona de aplastamiento del concreto. Entonces, en esta columna hay que ver qué ocurre primero, si se abre la grieta o se aplasta el concreto. Finalmente, en la última columna, con una mayor excentricidad, vamos a tener una falla por tensión que también se va a observar claramente en el ejercicio práctico. Y en la parte de abajo está la columna que se va a ensayar como viga y que va a fallar por tensión con un agrietamiento en la parte inferior. Bueno, vamos entonces a pasar a los ejercicios prácticos. Son videos cortitos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la resistencia a compresión del cilindro para obtener F'C. Bien. Este es el video. Si lo siguen, si lo ven en pantalla. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, es un cilindro ensayado a compresión en la máquina Enron. Tienen los extremos unos moldes con unas almohadillas de neopreno
para aplicarle compresión firmemente distribuida en toda la sección transversal del concreto. Estamos viendo la gráfica de desarrollo de carga contra desplazamiento y la carga aparece en el cuadro del lado izquierdo, donde va ya en 16 toneladas. Después el segundo cuadro nos indica el desplazamiento que está sufriendo el cilindro en milímetros y el valor de la resistencia que tiene este concreto, que divide la carga que se está aplicando entre el área de la sección transversal. El cilindro tiene un diámetro de 15 centímetros, entonces con eso se puede calcular el área sin problemas. Entonces ya lleva 26 toneladas de carga, vamos a obtener la carga última y lo vamos a dividir entre la sección transversal. El área la obtenemos multiplicando pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si ustedes hacen la operación con diámetro igual a 15 centímetros, van a obtener un área de igual a 176.71 centímetros cuadrados. Entonces simplemente vamos a dividir la carga última entre esa área y con eso vamos a conocer F'C, la resistencia a compresión del concreto. Estamos ya cerca de 40 toneladas. El cilindro todavía resiste. Se ve que la tendencia de la gráfica todavía es ascendente y la falla se va a presentar en el momento que la gráfica empiece a declinar. 45 toneladas de carga, 46. Ya está la falla. Ahí está, se aplastó el cilindro y el valor que ustedes pueden ver es de 49,000 kilogramos, 49 toneladas. 49,000 entre 176.7 nos da un F'C igual a 277.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia a compresión del concreto y la estamos obteniendo experimentalmente. Entonces ya tenemos todos los valores que necesitamos. Vamos a ver a continuación el ensayo de la primera columna, que como comentamos, se trata de una columna que va a estar sujeta a carga axial. Vamos a hacer una tabla para ir poniendo los valores y en esa tabla vamos a poner 4 columnas y 7 renglones. En la primera columna vamos a poner como título punto y en los 6 renglones que quedan abajo del encabezado vamos a numerar del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para identificar los puntos que vamos a hacer. Luego en la columna 2 el encabezado va a ser E, que es la excentricidad en centímetros. Y ahí vamos a ir poniendo para cada uno de los 6 casos qué excentricidad va a tener cada uno de los ejercicios. En la columna 3 vamos a poner M, que es el momento flexionante en kilogramos centímetro. Ese lo vamos a calcular multiplicando la carga P que tenga cada una de las columnas por las excentricidades E que vamos a definir. Y finalmente, en la cuarta columna vamos a poner el valor de la carga P en kilogramos. Entonces, esa tabla es la referencia que vamos a tomar para dibujar nuestro diagrama de interacción. Vamos entonces a pasar al primer ejercicio, que es una columna sin excentricidad o con excentricidad cero, como se indica aquí. La columna está colocada en la máquina universal, se va a ensayar a compresión con la carga pasando por el eje. Vamos a obtener su carga última y vamos a escribir en la gráfica esos valores. Entonces el valor de E vale 0. Vamos a ver cuál es el valor de P. Evidentemente cualquier carga P multiplicada por excentricidad 0 nos va a dar 0. Entonces el momento M en la columna 3 para el punto 1 es exactamente igual a 0. Y vamos a tener en forma experimental
el valor de P con el ensayo de esta columna. Tenemos ya una carga de 7 toneladas, 8, y como comentamos va a fallar por aplastamiento del concreto, es decir, la falla de esta columna se encuentra en la gráfica en el intervalo de fallas a compresión, como se va a ver claramente a la hora de dibujarla. Y el punto que vamos a obtener es el que correspondería al P0 en el eje de la vertical de las P's para nuestro diagrama de interacción. Ya va en 16 toneladas de carga. $18. Llegamos a 20. Sigue ascendiendo la gráfica y la carga. Ya vamos en 23. 24. A 25. Llegamos a 30 toneladas de carga. $33 toneladas. 35. Ya está declinando la gráfica, ya va a fallar. Ahí está. La columna, perdón, voy a regresar tantito el video nada más para que se vea cómo quedó. La columna falló por aplastamiento, se rompió todo el concreto. La carga máxima que se obtuvo de este ejercicio, la columna número 1, tuvo una P máxima de 36.868.9 kilogramos. Entonces, este es el valor que vamos a colocar en la cuarta columna para las cargas P, que corresponde al punto número 1. Entonces, resumiendo, punto número 1, excentricidad 0, momento 0, carga P, 36.868.9 kilogramos de carga. Vamos ahora con la columna número 2. Esta columna tiene una excentricidad, esta columna ya lleva ménsula y tiene una excentricidad de 2.5 centímetros. La línea continua representa la ubicación de la carga y la línea discontinua el eje de la columna. La vamos a llevar igual a la falla. En la parte inferior se observa el dispositivo de apoyo que nos permite generar esa excentricidad. Entonces vamos a correr video. Vamos a acumular carga de compresión y vamos a ver qué tipo de falla. Por favor observen al momento de que ocurra la falla si se aplasta el concreto o se abre una grieta de tensión. Ya llevamos 5 toneladas de carga. 7. 9. 10 toneladas. 15 toneladas ya prácticamente. Ahí están, 15 toneladas. Sigue extendiendo la gráfica, ya 17 toneladas, 18.
20 toneladas y ya está. Ahí tuvo un ligero asentamiento. 22 toneladas. Esa discontinuidad en la gráfica fue nada más un reacomodo, se nos movió un poquito la probeta, por eso son las ménsulas, y ahí está el colapso. Entonces, como ustedes pueden observar, se está destruyendo el concreto por compresión. Si ustedes observan del lado izquierdo empiezan a aparecer unas grietas, pero esas grietas ocurren después de que se aplasta el concreto. Es decir, al aplastarse del lado izquierdo, el concreto se estira del lado derecho y se abre por tensión. Pero la falla es por aplastamiento del concreto, es una falla por compresión. La carga máxima para esta columna 2 fue de 25.695.1 kilogramos. Entonces, tenemos en resumen, el punto 2 tiene una excentricidad de 2.5 centímetros. Nos saltamos a la columna 4 y ponemos la carga máxima 25.695.1. Vamos a multiplicar ese valor de carga por la excentricidad, por los 2.5 centímetros, y ese va a ser el valor del momento. Entonces, si hacen el cálculo numérico, van a obtener un resultado que es el que vamos a poner en la columna 3 de momentos flexionantes para el punto 2 o la columna 2. Ustedes observan que el valor máximo de carga nos dio menor al de la columna 1. No quiere decir que el concreto o que el acero tengan otras propiedades. Es decir, la resistencia que tiene tanto el concreto como el acero son exactamente las mismas en las dos columnas. La diferencia de que una columna resista más que otra se debe al efecto de la flexocompresión. Es decir, en la primera columna no hay flexión, solo hay compresión. Y en la segunda columna, a la compresión se le agrega, se le suma un esfuerzo por flexión. Entonces, para un menor valor de carga, se alcanzan los valores de resistencia de los materiales. Y por eso falla para una carga menor que el de la columna 1. ¿Qué va a pasar con la siguiente columna 3 si yo le doy más excentricidad? Pues que el valor de la carga última, la carga máxima, va a ser todavía menor a las otras dos. Entonces vamos a ensayar la tercera columna y para ello vamos a dar una excentricidad de 5 centímetros, es el doble de excentricidad. Perdón. Como ustedes observan en la superficie de la columna, la línea que representa la carga o por dónde va a pasar la carga pasa justamente por el paño o por la frontera de dicha columna. Y vamos a ver cuál es su comportamiento. En esta columna es muy importante observar si el concreto se aplasta en el lado izquierdo o si se abre una grieta del lado derecho. Entonces vamos a dejar correr el video para que falle la columna. Se lleva casi 4 toneladas de carga. Voy a tratar de detener. Aquí hubo otra vez un reacomodo, hay un asentamiento medio raro en la gráfica, pero todavía no se alcanza a observar que falle. Estamos en 7 toneladas, casi 8. Vamos a correr un poco más a ver qué pasa. Ahí está, ya se acomodó la columna, sigue subiendo la gráfica y la carga. Todavía no falla. Ahí también otra vez da un brinquito. Y para eso nos sirven precisamente
las ménsulas. Si ustedes observan, la columna se ve ligeramente ladeada hacia la derecha. Esto es porque es muy difícil aplicar carga con excentricidad en un ejercicio como estos, aún apoyándonos de las ménsulas que tienen estas columnas. Ahí está, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió primero? Aparentemente tenemos del lado izquierdo una grieta por tensión. Aquí se empieza a aplastar el concreto, pero es evidente que primero ocurrió una falla por tensión. Bueno, vean lo que pasa, ¿no? A pesar de tener las ménsulas y todo, se nos cae la columna. La carga máxima para este tercer ejercicio fue de 10,311,6 kilogramos. Entonces, esta columna 3 nos va a dar los valores de referencia del punto 3, donde la excentricidad E vale 5, la carga P vale 10,311,6 kilogramos, y al multiplicar esta carga P por la excentricidad de 5 centímetros, vamos a tener el valor de M en la columna 3 para el punto 2. Vamos a ensayar la tercera columna con una mayor excentricidad. Ahora, en este ejercicio, vamos a ubicar la excentricidad a 7,5 centímetros. Como ustedes observan, en la columna ya colocada en la máquina, la línea de acción de la carga que vamos a aplicar queda fuera de la sección transversal. Está aplicándose precisamente sobre las ménsulas. Vamos a ver el comportamiento de esta última columna y a obtener su carga última o máxima, que también pues va a ser todavía menor a las otras tres por efecto de la flexión, donde tenemos ahora una mayor excentricidad. Tenemos 3 toneladas de carga. ¿Y qué está ocurriendo? Ustedes observan que acá en la parte superior se empieza a abrir una grieta por tensión. Entonces, ¿la falla a qué se debe? ¿O de qué tipo es? Es una falla de tensión. Y la carga máxima ahora fue de 5,072,19 kilogramos. Entonces, el punto 3 tiene una excentricidad de 7,5 centímetros, una carga máxima de 5,072,19 kilogramos y un momento igual a la multiplicación de la carga máxima por la excentricidad de 7,5. Entonces, son las coordenadas de este punto que acabamos de obtener. Bien, vamos a ir ahora con el siguiente elemento y el último que vamos a ensayar. Hasta ahora tenemos ensayos de columnas en condiciones de compresión como carga axial y de flexocompresión con diferentes excentricidades. Para obtener el punto M0 en el diagrama de interacción, voy a ensayar una quinta columna que tiene las mismas características de las que acabamos de ensayar, pero la vamos a trabajar como viga, como se vio en el diagrama de la última diapositiva de la presentación. Entonces va a ser un ensayo a flexión pura y vamos a obtener el momento máximo. Acuérdense que el momento máximo se va a obtener de multiplicar la carga P por la longitud de L entre 4. Entonces vamos a correr video. Bien, aquí tenemos, como se ve en la figura, el elemento colocado como si fuera una viga y vamos a ensayarla a flexión con una carga al centro del claro. La carga P es la que vamos a obtener del ensayo, la longitud L es la que va a haber
de apoyo a apoyo, que es un valor que se mide físicamente en el laboratorio, nos lo van a dar al final del ejercicio, y finalmente con la fórmula de P por L entre 4 vamos a obtener el valor de M, que es el que nos va a generar la coordenada de M0 en el diagrama de interacción. Obviamente aquí también la falla va a ser por tensión, se va a abrir una grieta en la parte inferior. Entonces vamos a ver el ejercicio y a obtener la carga máxima. Ya se está acostando y ya estamos viendo el agrietamiento, ¿no? Por tensión en la parte inferior. Entonces es una falla por tensión. Vamos a obtener la carga máxima para este ejercicio es de 3.109.65 kilogramos de carga. Bueno, aquí no aparece la fórmula. La L no la tengo aquí, pero en la tabla que yo tengo al final vamos a deducir cuál fue la distancia que hay entre los dos apoyos, que es la L que tenemos que utilizar para calcular el momento. Entonces, por ahora no tengo más que el valor de la carga última. Bien. Entonces, con toda esta información, voy a dibujar mi diagrama de momentos, de cargas P y momentos flexionantes M. Entonces, vamos a dibujar dos ejes coordenados, uno horizontal y uno vertical. Y en el eje vertical vamos a colocar los valores de las cargas P que obtuvimos experimentalmente, y en el eje horizontal los valores de los momentos M que obtuvimos de multiplicar esas cargas P por sus respectivas excentricidades, y me va a dar puntos en el sector de la gráfica que tenemos ahí representado. Después esos puntos los vamos a unir con una línea y se nos va a representar el diagrama. Entonces lo que vamos a obtener finalmente, perdón, es esto que aparece aquí. ¿Sí observan la tabla y la gráfica? Sí. Muy bien. En la tabla tenemos los 6 puntos del 1 al 6. Hasta ahorita tenemos los valores de 5 puntos. Voy a explicar más adelante el 6. El primer punto correspondió al caso de carga axial donde la excentricidad es 0 y por lo tanto el momento es 0. La carga máxima que obtuvimos fue de 36.868.9. Entonces, en la gráfica, en el eje de las cargas P, ubico yo ese valor, es el punto que está hasta arriba, y que representa el P subíndice 0, es decir, es la carga máxima que resiste esta columna trabajando en condiciones de carga axial. La columna número 2, con una excentricidad de 2.5 centímetros, alcanzó una carga máxima de 25.695.1 kilogramos. Al multiplicar ese valor por 2.5, obtengo un momento de 64.237.75. Entonces, esas coordenadas de P y de M, yo las ubico en la gráfica y me va a dar el punto 2, el que aparece del lado más extremo hacia la derecha. Acuérdense que estas dos columnas, la columna 1 falló por aplastamiento y la columna 2 también. Ustedes observan que aquí, como está dibujada la gráfica, esos dos valores aparecen por arriba del cambio de curvatura.
están en el intervalo por compresión. Me regreso a la tabla. El punto 3 corresponde a una excentricidad de 5 centímetros. Tuvimos una carga máxima de 10.311.6 y multiplicando la carga por la excentricidad nos da un momento de 51.588 kilogramos centímetro. Entonces yo dibujo en la gráfica el punto 3, que es este que aparece aquí, corresponde a la carga de 10.000 y cachito y a 50.000 y cachito del momento, es este punto que aparece aquí. Este, si ustedes recuerdan, falló por una grieta de tensión. Evidentemente este punto pues ya se encuentra por debajo del cambio de curvatura y está en la zona o en el intervalo de fallas por tensión. La columna 4 con una excentricidad de 7.5 centímetros tuvo una carga máxima de 5.072, aquí en 5.000 está el punto, y el momento que obtenemos de multiplicar la carga por la excentricidad nos dio 38.041.425 kilogramos centímetro, que está más o menos por aquí. Entonces estas son las coordenadas de P y de M que me dan el tercer punto. La siguiente columna, la columna 5, tiene una excentricidad teórica igual a infinito porque fue un ejercicio de flexión pura. Equivale a que hubiéramos tenido una carga P ubicada a una distancia muy, muy lejana. Sin embargo, efectivamente la carga P no existió, no hubo una carga de compresión, P vale 0. Pero el momento flexionante que se obtiene multiplicando la carga última que se registró por la longitud L, de la que no tengo referencia, dividido entre 4, nos da 29.619.4. Si alguien tiene curiosidad de saber cuánto medía L, bueno, pues haga el despeje, ya tenemos el valor de M, era P por L entre 4 igual a M, entonces multiplique esto por 4 y divida entre la carga P que se obtuvo y con eso van a conocer L, pero no es necesario conocerla si ya tenemos este valor de M aquí calculado. Tenemos estos 5 valores para este primer cuadrante de la gráfica, todo para ensayos a flexocompresión. Tenemos un segundo cuadrante en la parte inferior donde los valores de carga P son negativos. Eso indica cargas de tensión. Esto quiere decir que para tener un diagrama completo, yo necesito saber qué le ocurre a las columnas cuando las cargas son de tensión, que ya no son de compresión, y combinadas con momentos flexionantes. Es decir, esta zona es para una zona de flexotensión. En teoría yo tendría que hacer un ejercicio de diferentes columnas, nada más que es mucho más complicado aplicarles cargas de tensión y calcular los valores de las coordenadas para cerrar la gráfica. Lo que podemos hacer es, con una argucia más o menos permitida, estimar el valor de la carga P de tensión que resistiría la columna si trabajara en tensión. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la carga P multiplicando las 4 varillas que tenemos por su área de sección transversal y por su FY. Esto es igual a 4 que multiplica al área de la sección transversal, que era el diámetro es 316avos de pulgada por 3.1416 por pi y por 2.54 para convertir a centímetros esta cantidad a pulgadas, y esto elevado al cuadrado. Eso lo vamos a dividir entre 4 y lo vamos a multiplicar por FY, por el 5600. Ese me va a dar un valor de carga P igual a 3.990.3 kilogramos, que es el que se representa aquí en la gráfica en la zona de flexotensión. Para tener la gráfica completa, es decir, tener los otros 2 cuadrantes del lado izquierdo, pues tenemos un efecto de espejo, es decir, si nosotros la dibujamos completa, pues simplemente estos puntos
pasamos con valores negativos del lado izquierdo y se cierra completamente la gráfica. Ustedes observan aquí en el punto 4 que hay una ligera diferencia en la tendencia de la curva para que sea una parábola perfecta. Normalmente el comportamiento que tienen estas columnas tiene esta variación en esta zona por algún efecto práctico, pero ustedes revisan literatura de diagramas de interacción obtenido realmente, van a observar que sí existen gráficas que tienen esta jorobita por aquí, o incluso prácticamente un punto de quiebre así en esquina para cierto tipo de columnas. Entonces está bien, no es que haya habido un defecto en el ejercicio o en la práctica. ¿Para qué me sirve el diagrama de interacción? Bueno, el diagrama de interacción me da todas las combinaciones de carga y de momento a las que puede estar sujeta una columna y me indica qué va a pasar con ella para cada uno de los casos. Si los valores de la carga P y M que tiene una columna me dan unas coordenadas adentro de la gráfica, la columna va a resistir perfectamente bien esa combinación, es decir, no le va a pasar nada, es una columna segura. Si las coordenadas P y M se ubican en la frontera o fuera de ella, entonces la columna va a fallar, no va a ser capaz de soportar esa combinación de carga y momento, va a fallar. Y si las coordenadas me dan por arriba del punto de cambio de curvatura de la parábola, la falla va a ser por compresión, por aplastamiento del concreto. Pero si las coordenadas de una columna que va a fallar fuera de la gráfica aparecen por debajo del punto de cambio de curvatura, entonces quiere decir que la columna va a fallar por tensión. Para eso me sirve el diagrama de interacción. Entonces, este fue el objetivo general de la práctica, obtener este diagrama y que me permite conocer la resistencia a flexocompresión que tienen columnas. Todos estos fueron valores experimentales, excepto el último que obtuvimos a través de esta ecuación. Pero repito, es válido para evitar hacer los ejercicios de flexotensión, que son ya mucho más complejos de realizar físicamente, y es representativo el valor obtenido teórico de lo que se obtendría experimentalmente. Entonces, con esto tenemos todos los puntos, está concluido el ejercicio, tenemos los valores, tenemos la gráfica y ya conocemos para qué nos sirve. Entonces, con esto concluimos nuestra presentación, nuestra práctica. No sé si tienen alguna duda o comentario. Sí, profe, yo. ¿De qué depende la altura de la columna? ¿O cómo se determina esa altura? La altura de la columna, ¿cómo la determinaron?
Sí, profesor, y en caso de que sea la columna, bueno, en esta práctica la columna hubiera sido 10 centímetros más chica, ¿hubiera cambiado el diagrama de interacción? Ok, de acuerdo, pero serían grandes variaciones. Pero por decir en este caso que nada más fuera unos centímetros, 5 centímetros más chica la columna, hubiera variado de mucho. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, buen día. Una pregunta. Es que hace rato me salí y no se borra la asistencia. Bueno, es que había pasado asistencia antes de salirme y volví a entrar rápido, pero no sé si si se borre la asistencia. Ok. Gracias. Ok, gracias.